En Medellín hay historias que no se cuentan en voz alta. Relatos que se susurran con miedo, como si pronunciarnos pudiera despertar algo del pasado. Porque hubo un tiempo en que esta ciudad no dormía, solo sobrevivía. Un tiempo donde la muerte tenía patrón, tenía precio, tenía familia y tenía dueño. Su nombre, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pero esta no es la historia del narcotraficante millonario. No es la del hombre carismático, ni la del benefactor del barrio. Esa es la máscara. La historia real es oscura, macabra, construida con silencios y miedo. Lo que vas a escuchar ahora no aparece en novelas ni en series. Es el lado prohibido, el que muchos prefieren olvidar, porque algunos monstruos no necesitan esconderse en sombras. A veces, las sombras son ellos. Lo que estás a punto de descubrir te va a sorprender y vas a conocer esa parte que pocos saben, pero nadie se atreve a contar. Quédate hasta el final del video porque lo que estás a punto de descubrir te va a cambiar la manera de ver y recordar al patrón de muchos. El nacimiento del terror. Cuando Pablo era joven, Medellín ya era peligrosa. Había ladrones, había bandas, había violencia. Pero nadie imaginaba que entre esas calles polvorientas caminaba el hombre que convertiría el crimen en un imperio. Un día en 1975, Escobar cometió el acto que lo transformó para siempre. Ordenó matar a un investigador que seguía sus pasos. No lo rápido. Lo llevaron a las afueras de la ciudad, le quebraron las manos, los brazos y luego lo ejecutaron. Los sicarios esperaban que Escobar reaccionara de alguna forma. Tal vez sorpresa, tal vez miedo, tal vez arrepentimiento. Pero él solo dijo: así se hace, no me fallen jamás. Ese día dejó de ser un delincuente. Ese día nació un jefe, un capo, un fantasma que se alimentaría del miedo durante décadas. Los cadáveres en el río. En los primeros años del cartel, Escobar usaba el río Medellín como su vertedero personal. Cada semana aparecían cuerpos mutilados, con piedras atadas a los pies para que no flotaran. Algunos tenían marcas en el torso, cortes limpios hechos con cuchillos quirúrgicos. Eran mensajes, advertencias, recordatorios de quién tenía el control. Los pescadores del río decían que, a veces, al cercano amanecer, se escuchaban chapoteos pesados, como algo cayendo al agua, pero nadie se atrevía a mirar. La policía retiraba cadáver tras cadáver, pero las investigaciones jamás avanzaban, porque detrás de cada había un silencio pagado. Hacienda Nápoles. Paraíso por fuera, infierno por dentro. La entrada parecía un parque de diversiones. Un avión en la puerta, animales exóticos, piletas, fiestas, una vida que parecía sacada de una película. Pero detrás de ese espectáculo había zonas que nadie fotografiaba, zonas que incluso los trabajadores evitaban después del atardecer. Había un cobertizo grande, donde solían escuchar ruidos extraños, golpes, gritos lejanos, a veces nada. Ese era el peor sonido de todos, el silencio absoluto. Allí interrogaban a los informantes, a los deudores, a los traidores. Y no era Escobar quien hacía las preguntas, eran sus verdugos favoritos. Cuando el ejército tomó la hacienda años después, encontraron cuartos sellados con pisos manchados. Las paredes tenían marcas de uñas, de desesperación, de gente que quiso salir y no pudo.
Los forenses estimaron que decenas, tal vez cientos de personas desaparecieron en esa finca. Pero nadie sabe la cifra exacta, porque muchos de esos cuerpos jamás fueron encontrados. La lista negra, el presente que se borraba por orden de Escobar. Todos los líderes del cartel sabían que Pablo tenía una lista que cambiaba a diario, una lista que significaba vida. A veces alguien amanecía en esa lista sin explicación, un comentario mal hecho, una mirada equivocada, un rumor, una sospecha, y cuando Pablo ordenaba borrarlo, era literal, borrarlo del mundo. Uno de los casos más macabros fue el de un joven sicario que cometió el error de enamorarse de la mujer equivocada, la amante favorita del patrón. Cuando Escobar se enteró, no lo de inmediato. Ordenó algo peor. Lo llevaron a un cuarto y durante días lo torturaron para que aprendiera a respetar. Cuando ya no podía ni gritar, Escobar entró, encendió un cigarrillo y dijo: «El amor es para los vivos». Y lo... El cuerpo jamás apareció. Algunos dicen que fue enterrado en un pozo en Nápoles. Otros dicen que fue cortado en pedazos y descartado como basura. La verdad, nunca se sabrá. Las caras que no contaron la historia. Durante los años más violentos del cartel, la morgue de Medellín colapsaba. Llegaban cuerpos sin nombre, sin documentos, sin historia. Muchos con señales de... otros con limpios en la frente. Pero había un patrón que horrorizó incluso a los médicos forenses. Muchos de esos muertos tenían el rostro desfigurado. No solo para dificultar la identificación, sino como un mensaje interno del cartel. La traición no merece rostro. En una ocasión, la morgue recibió 11 cuerpos sin 11 en un solo día. La prensa intentó investigar, pero nunca obtuvo respuestas. La ciudad entendió el mensaje. Hablar era morir. La noche de las bombas. En diciembre de 1989, Medellín se convirtió en un infierno. Carros bomba explotaban día y noche. En una sola semana hubo más de 40 explosiones. En las calles, edificios destruidos, niños heridos, madres llorando. Escobar ordenó esas explosiones como si fueran simples llamadas telefónicas. Pónganme uno aquí, pónganme otro allá, sin pestañear, sin remordimiento. Cuando le informaron que una bomba había explotado más cerca de lo planeado y que varios niños habían muerto, Escobar solo dijo: «Así es la guerra». Para él Colombia no era un país, era su tablero, y todos los demás eran solo fichas. Los sicarios niños. Uno de los aspectos más macabros de Escobar fue cómo reclutó a niños y adolescentes. Chicos de 12, 13, 14 años que creyeron que era normal. A muchos les regalaba bicicletas, ropa, dinero y luego les daba una pistola. Ese era el verdadero precio del favor. A esos niños les enseñaban a disparar desde motos. Les enseñaban a no temerle a... Les enseñaban que la vida ajena valía menos que el pago del día. Algunos de esos sicarios eran tan jóvenes que ni siquiera podían sostener bien un arma larga, pero mataban igual, porque sabían que si fallaban, el siguiente piso iba a ser el de ellos. La casa final y el fantasma del capo. En 1993, cuando los Pepes, la policía, el bloque de búsqueda y la DEA lo tenían cercado, Escobar parecía un animal herido. Pero incluso en ese estado,
seguía siendo peligroso. Ordenó los últimos asesinatos con rabia, como si quisiera llevarse a todos con él. Y en medio de esa desesperación hizo algo que pocos saben. Llamó a su familia. Una llamada interceptada por la policía, y por esa llamada lo encontraron. Cuando cayó en un tejado humilde de Medellín, muchos celebraron, pero otros sintieron algo que todavía se comenta en el barrio, que mientras su cuerpo yacía en el techo, el aire se volvió denso, como si algo más estuviera allí, como si algo no hubiera terminado. Vecinos aseguraron escuchar pasos sobre el techo esa misma noche. Otros dicen haber visto una figura pesada caminando entre las casas durante semanas. Muchos creyeron que era paranoia, pero cuando ex sicarios de Escobar comenzaron a misteriosamente en los años siguientes, el rumor creció. Pablo está cobrando deudas desde el otro lado. Pablo Escobar no fue un héroe, no fue un rebelde, no fue un ícono cultural. Fue un hombre que convirtió el miedo en religión, la violencia en economía, la muerte en costumbre. Un hombre que usó niños como soldados, que desapareció familias enteras, que dejó cicatrices tan profundas que todavía hoy siguen. Y aunque su cuerpo cayó aquel 2 de diciembre, su sombra sigue en Medellín, en cada callejón, en cada historia que nunca se contó, en cada silencio que se siente cuando cae la noche, porque hay monstruos que no necesitan respirar para seguir vivos. Colombia, como nación, también cambió. Con el tiempo, el país entendió que la guerra contra las drogas no era solo una lucha de policías contra criminales, era una lucha cultural, social y económica. Se fortalecieron las instituciones, se creó una nueva mentalidad colectiva, una visión más crítica de la figura del narco que ya no se ve como un héroe clandestino, sino como un símbolo del dolor que casi destruyó a un país entero. Hoy, la imagen de Escobar divide. Afuera, en el extranjero, muchos aún lo ven como una especie de personaje legendario, pero dentro de Colombia, especialmente en Medellín, la mayoría lo recuerda como lo que realmente fue, un hombre que llevó al límite la crueldad, que convirtió a su propio país en un campo de guerra, que destruyó miles de familias y dejó cicatrices aún visibles. Sin embargo, también se recuerda al Medellín que surgió de las cenizas, un Medellín más fuerte que su historia, una ciudad que aprendió a levantarse incluso después de vivir el infierno. Y hoy, donde antes hubo bombas, ahora hay parques. Donde hubo miedo, hay vida nocturna. Donde hubo silencio obligado, hay música, risas, artistas, turistas. Donde hubo dolor, hay memoria. Y donde hubo muerte, hoy hay futuro. El legado de Pablo Escobar no es su poder, es el resurgimiento de un pueblo que decidió no repetirlo. Recuerda que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote a Relatos de lo Desconocido, dejándonos un like y un comentario. También tomamos en cuenta recomendaciones para futuros videos.